Hermano, el tema que quiero compartirte en esta noche se titula 4 alimentos para combatir la anemia espiritual. Escuchen, 4 alimentos o 4 comidas o 4 vitaminas, como usted le quiera llamar, para combatir la anemia espiritual. Hermano, ustedes saben por qué nosotros caemos en pecado realmente. Nosotros caemos, mis queridos hermanos, en pecado porque nosotros tenemos una anemia espiritual. Mis queridos hermanos, muchas veces usted dice, pero ¿qué ha pasado? Yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, yo recibí la nueva vida, yo me convertí al Señor, pero sin embargo sigo con esa debilidad y sigo cayendo en ese pecado, sigo cayendo en esa circunstancia, y ese pecado no me deja avanzar, no me deja, mis queridos hermanos, crecer en mi vida espiritual. Y usted sigue cayendo en ese pecado, pero usted lo aborrece, pero usted cae, porque usted no quiere caer, pero sigue cayendo. Y ya ese pecado lo tiene cansado, lo tiene hastiado, benditos amigos. Hoy te voy a dar 4 alimentos para combatir ese mismo. Esto te va a servir, mis queridos hermanos, para toda tu vida. En tu vida espiritual te va a servir toda la vida, estos 4 alimentos. Porque es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros no caigamos en pecado. Porque el pecado no aparta de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado, mis queridos hermanos, nos quita la gracia. El pecado no nos deja entrar a la vida eterna. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen? Amén. 4 alimentos para combatir la anemia espiritual. Y quiero tomar una lectura bíblica, mis queridos hermanos. Y esta lectura está tomada del evangelista San Lucas en el capítulo 22, versículo 39 al 46. San Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos. Se pueden sentar, no importa. Se fue al monte de los olivos y los discípulos los siguieron. Escuche bien, versículo 40. Al llegar al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. ¿Cómo le dijo Jesús? Oren. Dígalo fuerte. ¿Cómo fue que Jesús le dijo? Oren. Mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo oraba constantemente, incluso se iba ya un poquito de noche a orar y pasaba toda la noche en oración. Bendito sea mi Señor. Y nuestro Señor Jesucristo ahora le va a decir a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Queridos hermanos, cada uno de nosotros a diario somos tentados muchas veces nosotros somos tentados. Y cuando nosotros caemos, queridos hermanos, en esa tentación es porque espiritualmente nosotros estamos débiles. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús le está diciendo, oren para que no caigan en la tentación. O sea que a través de la oración, mis queridos hermanos, nosotros nos fortalecemos. Bendito sea mi Señor. ¿Qué hacemos nosotros en la oración? Nos fortalecemos. Y el Señor va a decir, oren para que no caigan en la tentación. Dice el versículo 41, se alejó de ellos como a distancia de un tiro de piedra y se puso de rodilla a orar. ¿Qué hizo el Señor? Se puso de rodilla a orar. O sea que el Señor ahora solamente, hermana, no le dice ustedes tienen que hacer esto, sino que Él le da el testimonio. Bendito sea mi Señor. Él le da el ejemplo. Bendito sea Dios. Él no solamente le dice oren, sino que Él mismo, hermana, se pone a orar. Bendito sea mi Señor. Porque el Señor, hermana, dentro de poco instante ahora iba a pasar una situación grande en su vida. Él iba ahora a cargar con los pecados de toda la humanidad. Bendito sea Dios. Y necesitaba también estar fortalecido. El Señor Jesucristo necesitaba estar fortalecido porque ahora iba a estar arrastrando con los pecados de toda una multitud, de toda la humanidad. Bendito sea Dios. Y dice la palabra que se fue como un tiro de piedra y se puso a orar. ¿Qué se puso el Señor a hacer? Diga conmigo a orar. Diga conmigo a orar. Y dijo, Padre, si quieres líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por esas palabras que el Señor está
mientras el Señor oraba, dice la palabra que en eso se le acercó un ángel del cielo para darle fuerza. Diga conmigo, fuerza. Que vino el ángel a darle fuerza. Y si el ángel vino a darle fuerza, estaba débil. ¿Cuánto dice? Porque si no hubiera estado débil, el ángel no viene para darle fuerza. ¿Cuánto dice? Amén. Le faltaba fuerza, mi queridos hermanos, porque estaba débil nuestro Señor Jesucristo. Y el ángel vino a darle fuerza, bendito sea Dios, para fortalecerlo en medio de la oración, bendito sea Dios. Y dice la palabra que el ángel del Señor vino para darle fuerza. Dice el versículo 44, en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba más insistentemente. ¿Cuántos están pasando por pruebas? ¿Cuántos están pasando por dificultades? Tenemos que orar más insistentemente que nosotros. No podemos separarnos de la oración. Porque en el mismo momento que nosotros nos separemos de la oración, bendito sea Dios, el enemigo no va a saciar, va a terminar con nosotros. Oh hermana, cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, ahí es cuando nosotros tenemos que orar con más fuerza, con más insistencia. Bendito sea mi Señor, hermana. Cuando se meta la dificultad en tu familia, cuando tus hijos se vayan a la calle a la droga, cuando tu esposo te abandona, bendito sea Dios, no te ponga a llorar, no te ponga a dar lástima, bendito sea Dios. Dobla la rodilla y ora insistentemente. Y cuando tú empieces a orar insistentemente, bendito sea Dios, tú vas a ver la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús. A veces, mis queridos hermanos, sabemos que no tenemos fuerza para orar. A veces sabemos que no sentimos la presencia de Dios para orar, mis queridos hermanos. A veces nos falta la fuerza para orar, pero tenemos, bendito sea Dios, que hacer el esfuerzo, aunque no tengamos la fuerza, porque en el mismo momento que nosotros doblamos la rodilla, bendito sea Dios, los cielos se abren y Dios derrama poder sobre nosotros. Bendito sea el Señor, aleluya. Porque el ángel del Señor vino para darle fuerza. Diga conmigo, fuerza. Diga conmigo, fuerza. Levante su mano y haga el acto profético y diga, fuerza. ¿Cuánto quieren fuerza en esta noche? Denle el aplauso al Señor. El Señor dice la palabra que oraba más insistentemente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de agua. Escuche bien, de sangre. Dice el versículo 45, cuando se levantó de orar, ¿qué estaba él haciendo? ¿Qué estaba él haciendo? Cuando se levantó de orar, dice la palabra, bendito sea Dios, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Dormidos. Mira al hermano que está a tu lado, por si acaso usted está dormida. Una palmadita y dígale de pie. Dígale de pie. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaban los discípulos? Los discípulos estaban dormidos. Escuche bien lo que dice. Vencido por la tristeza. ¿Cómo estaban? Vencido por la tristeza. Estaban débiles. Ahí había, hermana, una anemia crónica. Estaban vencidos, estaban tristes, estaban anémicos, tenían una anemia espiritual, estaban tristes. Y escuche lo que el Señor le va a decir. Escuche lo que el Señor le va a exhortar. Y Jesús le dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Como le dijo el Señor, levántense y oren para que no caigan en tentación. Solamente, mi queridos hermanos, cuando nosotros estamos en la oración, nosotros podemos resistir las tentaciones. Porque cuando nosotros estamos orando, nosotros estamos recibiendo fuerza del cielo, mi queridos hermanos. Porque la oración produce poder. Diga conmigo poder. Diga conmigo poder. Escúchenme. Y ese es el primer alimento que quiero poner en tus manos. La oración, mi querido hermano. Escucha bien, para que cuando te lleguen los momentos de prueba, los momentos de tentación, que tú sepas cómo, mi querido hermano, levantarte de esa situación, de esa circunstancia. La oración es el alimento del alma, bendito sea Dios. Escucha bien. Así como nosotros necesitamos una comida física para poder mantener nuestro cuerpo, para poder alimentarlo, para poder sostenerlo, para poder tener fuerza, así
A través de la oración nosotros recibimos fuerza del cielo, bendito sea Dios. En la oración nosotros recibimos la fuerza del cielo, escuche bien, la fuerza del cielo, porque cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando y estaba débil, dice la palabra que vino un ángel del cielo para darle fuerza. ¿Qué le dio? Fuerza. La oración es el alimento que nos fortalece, diga, nos fortalece, que nos robustece, diga, nos robustece en nuestras debilidades. Es el alimento que nos acerca a Dios. La oración es el alimento que nos acerca a Dios. La oración es el alimento que fortalece la vida en el espíritu desgastada por el pecado. Escuchen, cada vez que nosotros caemos en pecado, nuestro espíritu se va desgastando, va perdiendo la fuerza. Pero así como usted va a donde echan gasolina, donde echan combustible para su carro, usted también tiene que echar combustible para su vida, para su alma, para su espíritu. Y usted echa combustible a través de la oración. La oración, mis queridos hermanos, nosotros nos fortalecemos a través de la oración, bendito sea Dios. La oración constante. ¿Cómo debe ser la oración? ¿Cómo debe ser la oración? La oración constante desde el corazón. ¿Desde dónde? Es el alimento que nos nutre en nuestras debilidades. Escuche bien. Es así que debemos alimentarnos de ella para no decaer en nuestro caminar espiritual y así llegar a la meta como hacen los vencedores, que es la santidad. ¿Cuántos quieren ser santos? ¿Cuántos quieren ser santos? Todos estamos invitados a ser santos. Lo que pasa es que para ser santos tenemos que alejarnos de todo pecado. Tenemos que alejarnos de todo lo que no le agrada a Dios. Tenemos que llevar una vida santa. Ser santos, sean santos porque yo soy santo. Sean perfectos porque yo, el Dios de ustedes, soy perfecto. Bendito sea el Señor. Escuche bien. En la oración, nosotros, mis queridos hermanos, como te dije ahorita, cuando nosotros oramos recibimos la fuerza del cielo. Por eso nosotros tenemos que orar. Dice San Lucas 22:43. Que en eso se le apareció el ángel del cielo para darle fuerza. Nosotros en la oración recibimos fuerza. En la oración recibimos fuerza y el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo, fuerza y el poder del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 3, versículo 21. Sucedió que cuando Juan lo estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué es lo que Jesús hacía? Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Mientras oraba. Cuando nosotros oramos, nos abandonamos en esa oración, Dios derrama el Espíritu Santo. Y cuando Dios derrama el Espíritu Santo sobre nosotros, nosotros recibimos lo que se llama poder y recibimos autoridad. Porque si te vas a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, dice la palabra, el mismo Señor Jesucristo hablando de los apóstoles: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, les recibirán poder. Eso se llama dunamis. Otra versión, la Biblia de Jerusalén te va a hablar, pero cuando el Espíritu Santo venga, ustedes recibirán una fuerza. Fuerza y poder es lo mismo, bendito sea mi Señor. Por eso nosotros tenemos que orar, mis queridos hermanos, en cada momento, en cada circunstancia. Tenemos que orar, diga conmigo, orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, tenemos que orar, benditos amigos. En la oración recibimos poder y autoridad para expulsar al diablo. ¿Qué recibimos en la oración? ¿Qué recibimos en la oración? Poder y autoridad, ¿para qué? Para expulsar al diablo. ¿Dónde está eso, mis queridos hermanos? San Lucas, San Marcos, capítulo 9, versículo 14 y siguiente. San Marcos, capítulo 9, versículo 14 y siguiente. En una ocasión, cuando Jesús subió al monte a la transfiguración, solamente se llevó 3 discípulos, Santiago, Pedro y Juan. Pero los otros discípulos se quedaron abajo. Y un hombre le llevó a su hijo, que estaba poseído por un espíritu inmundo, a los discípulos.
simplemente no pudieron expulsar aquel demonio. Y cuando Jesús bajó del monte, se le reventó mucha gente, ahí se le reunió mucha gente. Y aquel señor, el papá de aquel joven, le va a decir: Señor, le he traído a mi hijo, a tus discípulos, para que echen fuera a ese demonio y no han podido. Escuche bien, hermano. Y Jesús le va a decir: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Traigan acá al muchacho. El Señor dio una orden a ese espíritu impuro, a ese espíritu inmundo, y el espíritu tuvo que salir de él, alabado sea Dios. Pero más tarde, versículo 28 y 29, donde quiero llegar, cuando Jesús entró en la casa, mis queridos hermanos, versículo 28 y 29, luego Jesús entró a una casa y sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Versículo 29, y Jesús le contestó: a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Entonces, cuando nosotros oramos, nosotros recibimos lo que se llama poder y autoridad. ¿Qué recibimos nosotros? Poder. ¿Cuánto quieren poder y autoridad? ¿Usted está seguro que usted quiere? Levante. ¿Cuánto quiere poder y autoridad? Y el hermano de la palabra. Dígase. Solamente ora. Dígase. No tenga miedo, dígale, ora. Oren, mis queridos hermanos. Escuche bien. ¿Cuándo debemos nosotros orar? ¿Cuándo? ¿Quién me dice? ¿Cuándo debemos orar? Siempre. Todo el tiempo. Dice Colosenses capítulo 4 versículo 2: manténganse constantes en la oración, siempre alerta. Nosotros tenemos que hacer de la oración, mis queridos hermanos, nuestro pan de cada día. Nosotros tenemos que hacer de la oración el día a día, mis queridos hermanos. Orar en cada momento, orar en toda situación. No solamente, mis queridos hermanos, cuando venimos aquí a la parroquia. No. Nosotros tenemos que llevar una vida de oración. Bendito sea mi Señor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Están aprendiendo algo? Porque a mí me gusta enseñar. Entonces nosotros tenemos que orar, bendito sea Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Cuándo tenemos que orar? Siempre. Tenemos que orar en todo momento, siempre tenemos nosotros que orar. ¿Por qué nosotros tenemos que orar? ¿Por qué? Dice Mateo capítulo 26, 41, el mismo Señor Jesucristo hablando: manténgase despierto y oren para que no caigan en tentación. ¿Por qué nosotros tenemos que orar? Para no caer en tentación. Porque automáticamente caíste en la tentación, está en pecado, y si está en pecado pierde la casa. Para no caer en la tentación. Y escuche lo que el Señor le dice, porque aquí nos confirma que realmente nosotros en la oración recibimos fuerza, recibimos poder. El Señor le dice: porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. ¿Cómo es la carne? Es débil. Y por eso nosotros tenemos que orar siempre. ¿Cuándo tenemos que orar? Siempre. Escuche bien, Dios. ¿Por qué tenemos que orar? Porque la oración constante, escuche bien, la oración constante, no un ratito. Usted no puede irse a su casa y orar 5 minutos y ya yo oré, ya está bien. No. La oración tiene que ser constante. Dice Santiago 5:16, porque la oración constante produce poder. ¿Qué produce? Poder. ¿Produce qué? Poder. La oración constante. Cuando nosotros oramos constantemente, dice Santiago capítulo 5 versículo 16, que la oración constante del justo produce poder. ¿Qué produce? Poder. ¿Cuánto quieren poder? Voy a estar impartiendo ahorita el espíritu de oración, bendito sea Dios. Voy a estar ministrando el bautizo en el Espíritu Santo, para que el Señor derrame sobre ustedes poder. Diga conmigo, poder. Poder. Diga conmigo, poder. Poder. Dígalo fuerte para que el diablo no lo crea. Poder. Den un aplauso al Señor. ¿Qué produce la oración constante? Poder. ¿Qué produce la oración constante? Poder. Poder. Escuche. Oh, hermano, poderoso. Escuche lo que nos dice San Pablo en Romanos 12:12. No dejen nunca de orar.
O sea que tenemos siempre que vivir orando, mis queridos hermanos. O sea que tenemos que orar siempre. ¿Por qué no podemos dejar nunca de orar? Porque en la oración permanecemos unidos a Jesús. La oración es el único medio, o uno de los medios, para nosotros mantenernos unidos a Dios. A través de la oración nosotros hablamos con Dios. A través de la oración nosotros mantenemos un diálogo con Dios y nosotros, mis queridos hermanos. A través de la oración permanecemos unidos a Jesús, que Él es la raíz que mantiene el árbol de nuestras vidas. Escuche bien, Jesús es la raíz que mantiene este árbol de nuestras vidas a través de la oración. Escuche bien, y Jesús lo mantiene fuertes y frondosos, bellos, elegantes, bendecidos, prosperados y todos benditos amigos, a través de la oración. Escuche bien. Otra forma de nosotros estar unidos a Jesús, y ya le puse en la mano el primer alimento. ¿Cuál fue la primera alimento? O la primera comida, o la primera vitamina. ¿Cuál fue? La oración. La oración. Y le voy a decir algo. Ustedes necesitan aquí mucha formación. Necesitan mucha formación. Y Dios tiene muchas cosas poderosas para ustedes. Dios tiene muchas cosas buenas para ustedes. Pero tienen que dejar esa timidez. Tienen que sacudirse, bendito sea Dios, y alabar a Dios y gozarse en la oración. Escuche bien, el Señor me hacía sentir ahí muchas cosas hoy me sentir. La oración es la vía para nosotros mantenernos unidos a Jesús. Pero, ¿de qué otra manera nosotros nos mantenemos unidos a Jesús? Segundo alimento, anota ahí. Segundo alimento. A través de los sacramentos. Diga conmigo, a través. ¿Cuál es el segundo alimento? Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Otra manera de nosotros mantenernos unidos al Señor es a través de los sacramentos, hermano. Escuche bien. La única iglesia que tiene sacramento es la iglesia católica. Escuche bien, hermano. Por eso el Señor nos dice en San Juan en el capítulo 15, versículo 4, escuche bien, San Juan capítulo 15, versículo 4, sigan unidos a mí. ¿Cómo nos dice el Señor? Sigan unidos a mí. ¿Cómo que el Señor nos dice? Sigan unidos a mí. Como yo sigo unido a ustedes. Escuchen, la primera forma de nosotros estar unidos a Jesús es a través de la oración. Pero a través de los sacramentos todavía es una forma más íntima de nosotros poder estar unidos a Él. Y te voy a decir por qué. Entonces, una manera de nosotros combatir esa anemia espiritual es alimentándonos, o sea, comiendo una comida espiritual que nos fortalezca el alma y el espíritu. Esa comida la podemos encontrar a través de los sacramentos, especialmente a través de la Santa Eucaristía. ¿A través de la qué? Diga conmigo, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Escuche lo que dice el Señor. San Juan capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne, diga conmigo, el que come mi carne. Diga conmigo, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo unido a Él. Escuche lo que dice el Señor. El segundo alimento para nosotros combatir la anemia espiritual, para nosotros no caer en pecado, a través de los sacramentos. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo unido a Él. El que come, hermana, no tiene anemia. Si usted va al médico y el médico le encuentra una anemia crónica, el médico lo va a mandar a que se alimente. ¿Cuántos dicen? El médico lo va a mandar a alimentarse, porque hay que combatir esa anemia. Pero nosotros tenemos que combatir esa anemia espiritual a través de la oración, a través de los sacramentos. Mi queridos hermanos, el que come no tiene anemia. Por eso el Señor le dice que el que come su cuerpo y su sangre vive unido a Él y nos quiere unido a nosotros. A través de los sacramentos.
hermano, de recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alimentándonos con esa comida espiritual, nosotros podemos fortalecernos espiritualmente para combatir la debilidad. Es una forma de nosotros mantenernos unidos a nuestro Señor Jesucristo, alimentándonos con su cuerpo y su sangre. Y el que realmente come no tiene nada. Y esto no es cualquier comida que se sepa, esta es una comida especial y única. ¿Cuánto dicen? Amén. Escuche lo que dice el Señor en San Juan en el capítulo 6, versículo 35. Porque yo soy el pan que da la vida. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el pan que da la vida. Y una persona que tiene vida no tiene anemia. Por eso tú tienes que alimentarte con esa comida espiritual para que puedas tener vida. Yo soy el pan que da la vida. Y de verdad le voy a decir a ustedes, si hay alguno aquí entre ustedes en esta noche que no recibe el cuerpo de Cristo, por favor, pídale al Señor que le conceda esa gracia. Pídale al Señor que le conceda esa gracia. Porque es algo maravilloso. Porque yo soy el pan que da la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Escúchame. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. El que viene a mí nunca tendrá hambre. O sea que no tiene anemia. Cuando una persona tiene anemia, ustedes no ven que come y come y come y no se le quita esa hambre. Y come y come y come y no se le quita la hambre. ¿Por qué? Porque no le han ido a la raíz del problema. Entonces el Señor te dice en esta noche que el que viene a Él no va a tener hambre, porque el único que es capaz de saciar, que los hermanos, todas nuestras necesidades se llama Jesucristo. Amén. Y te digo esto porque duré 13 años muerto espiritualmente. Yo practicaba la brujería en el 2003 hice un pacto con el diablo. Duré 20 años con una hemorragia interna evacuando la sangre. Bailaba desnudo, víctima de varios atracos. Y si le sigo contando, no termino. Y mientras más me metí en el pecado, más vacío seguía. Escucha bien. Seguía con esa hambre. Quería satisfacer mis necesidades con las cosas de Dios. Pero por más que comía y probaba, no podía satisfacer las cosas. Solamente cuando llegué a los pies de Cristo, mi vida cambió. Mi vida cambió. Y fue tanta la comida que el Señor me dio que hoy te estoy dando de Él. Amén. Eso pasa cuando Jesús nos bendice, mi queridos hermanos. Nosotros servimos de bendición para una multitud. Eso le dijo él a Abraham: camina y yo te bendeciré. Y te convertirá en una bendición para una multitud. Hoy Dios quiere bendecirte, para que tú te conviertas en bendición para los demás. Escucha bien. Así que no siga buscando por ahí. No siga buscando las cosas del mundo, satisfacer tus necesidades. Ven a los pies de Cristo. Que cuando venga a los pies de Cristo, mi queridos hermanos, tu vida va a ser transformada. Experimenta. Yo te reto para que experimente, bendito sea Dios. Para que experimente esta nueva vida, bendito sea el Señor. Ven a los pies de Cristo. Déjate alcanzar, déjate tocar por el poder de Dios. Esa es, mis queridos hermanos, el segundo alimento, los sacramentos. Tercer alimento, escucha bien, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y tercer alimento, la palabra de Dios. Mateo en el capítulo 4, versículo 4. Pero te lo voy a leer del capítulo 1 primero. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. ¿Para qué? Inicié ahorita el tema preguntándole que cuántos son tentados. Jesús estaba siendo tentado. Dios mismo permitió que nuestro Señor Jesucristo fuera tentado.
también Dios va a permitir que cada uno de nosotros sea tentado, sea perseguido y sea acusado por el diablo. Escuche bien, todos los días vamos a ser tentados, diario. ¿Usted no quiere ser tentado? Como me dijo un hermano allá en la República Dominicana de Misiones, me dijo: hermano, ore por mí para que yo no tenga tentación. Yo le dije: no, pero si usted no quiere tener tentación, muérase. Porque de la única manera que usted no puede tener esa tentación es si se muere. Todos vamos a ser tentados. ¿Cuánto dicen? Amén. Todos vamos a ser tentados. Y más cuando Dios te está llamando a una relación más profunda con Él. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Escuche bien, estuvo 40 días sin comer nada, en ayuno y oración. ¿Cómo estaba nuestro Señor Jesucristo? En ayuno y oración. O sea que el mismo Señor Jesucristo se alimentó con ese alimento de la oración. Escuche bien, Él mismo se tuvo que alimentar con ese alimento de la oración. Pero tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, cuando duró 40 días en ayuno y oración, hubo un momento que humanamente estaba débil. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Porque cuando nosotros no comemos, yo no sé si usted ha pasado algo en su vida, o quizás porque por una razón u otra, ¿verdad? Quizás está trabajando, no comió tiempo, pero pasó algo. Y cuando tenemos hambre, ¿cómo estamos? Estamos débiles. Estamos débiles. Cuando tenemos hambre, estamos débiles. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Y estamos débiles. Y cuando estamos débiles es cuando el diablo aprovecha esa situación y se acerca. Cuando estamos débiles, escuche, y el diablo se acerca y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, ordene que esas piedras se conviertan. ¿Y qué le dijo? No solo de palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vale la palabra. Entonces, ¿con qué tenemos que alimentarnos? ¿Con la palabra? ¿Con qué? Con la palabra. No te escucho. ¿Con qué tenemos que alimentarnos? Con la palabra de Dios. El católico no lee la Biblia. El católico no lee la Biblia. El católico no le gusta leer la Biblia. El católico tiene la Biblia allí abierta en su casa en el Salmo 23, en el Salmo 91. La tienen abierta ahí como si la Biblia fuera, mi queridos hermanos, un amuleto. La Biblia no es ningún amuleto. No te va a servir de esa forma la Biblia. Tú tienes, hermano, que apartarte con la Biblia y empezar a comer, a digerir Biblia, para que la retenga y la baje y la ponga. Para que cuando el diablo te mande esos dardos encendidos, tú le saques las armas. Le saques esa espada que es de doble filo, bendito sea Dios, la palabra de Dios, y pueda defenderte con la palabra de Dios. Escuche bien, el mismo Señor Jesucristo se alimentó con la palabra, le sacó la palabra, no solo de pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ustedes van a ver ahí que lo va a tentar por 3 veces. Por 3 veces. Pero dice el versículo 11 que cuando ya el diablo había agotado todas sus tentaciones, tuvo que alejarse de él, bendito sea Dios. Porque, mi queridos hermanos, el Señor estaba fuerte, estaba como una roca, porque Él es la roca, bendito sea el Señor. Estaba fuerte, pero él oró, ayunó, y ahora, mis queridos hermanos, estaba declarando nada. Nosotros tenemos que alimentarnos con la oración. Estoy poniendo algo en tus manos, que si tú lo pones en práctica, tu vida espiritual va a ser exitosa. Tu vida espiritual va a cambiar, y tú vas a ver los frutos. Primer alimento, la oración. Segundo alimento, los sacramentos. Tercer alimento, la palabra de Dios. La palabra. Medita en ella día y noche, como le dijo el Señor a Josué. Escríbela en tu frente, escríbela en los botes, escríbela en la nevera, escríbela en tu cama, escríbela. La palabra
Dios, hermano, ese tiene que ser el alimento de todos los días nuestros. La palabra de Dios. La palabra de Dios, bendito sea el Señor. Escuche bien. La palabra de Dios tiene que convertirse en nosotros en el alimento de nuestros corazones. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche bien. Escuche bien. Escuche por qué la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios da vida y poder. ¿Qué da la palabra de Dios? Vida y poder. Vida y poder. La palabra de Dios da vida a nosotros, nos da vida y nos da poder. La palabra de Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es eficaz, da vida y poder. Escuche bien, Dios. Cuarta vitamina. Cuarta vitamina. Para combatir la anemia espiritual. Si usted de hoy en adelante cae en pecado, es porque usted quiere. Si usted de hoy en adelante se dejan arrebatar la gracia por el diablo, es porque ustedes quieren. Porque esta noche vine a enseñarte, esta noche vine a instruir, esta noche vine a darte revelación, vine a darte ese pan espiritual. Para que tú apliques esto a tu vida. ¿Cuánto lo van a aplicar? ¿Cuánto lo van a aplicar? Dígale al hermano que está a tu lado, más te vale que lo aplique. Cuarto alimento espiritual para combatir la anemia espiritual. Escuche bien, la alabanza. Escriba ahí la alabanza. Porque Dios habita en la alabanza de su nombre. Escuche bien, en la alabanza. Y en la alabanza nosotros recibimos el Espíritu Santo. Pero no solamente en la alabanza, porque cuando nosotros oramos, nosotros recibimos el Espíritu Santo, porque dijimos en Lucas capítulo 3, versículo 21, que cuando Jesús estaba orando, el Espíritu Santo descendió sobre él. Cuando nosotros recibimos los sacramentos, el Espíritu Santo habita, porque los sacramentos son signos visibles donde Dios se hace presente. Escuche bien, los sacramentos son signos visibles donde Dios se hace presente. Los sacramentos. Y el Espíritu Santo habita en los sacramentos. Por eso, cuando el sacerdote va a consagrar el pan y el vino, él dice, por la efusión del Espíritu Santo, y eso se llama transustanciación, se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Deja de ser pan y deja de ser vino, y se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea que en ese momento baja el poder del Espíritu Santo y convierte el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso? En la palabra de Dios también habita el Espíritu Santo. También nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando declaramos la palabra de Dios. Pero en este momento quiero presentártelo a través de la alabanza. Escuche lo que dice nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, dándole las últimas instrucciones a los discípulos antes de irse. San Lucas capítulo 24, versículo 49. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Escuche bien. Pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde se van a quedar? ¿Dónde se van a quedar? Hermano, Jerusalén significa la iglesia. Porque nada más había un solo templo y estaba en Jerusalén. La iglesia, quédense en la iglesia. Hay gente que se van de la iglesia. Se van de la iglesia y por eso no reciben su bendición. Quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder que viene de lo alto. ¿Qué iban a recibir? El poder. ¿Cuántos quieren recibir ese poder esta noche? Y escuche lo que dice Hechos, capítulo 2 de los Apóstoles 1:8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Diga conmigo, poder. Y para que usted vea que nosotros nos fortalecemos a través de la alabanza. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. En el capítulo 3, Pedro y Juan iban caminando hacia el templo para la oración de las 3 de la tarde. Y había un paralítico, y en el nombre de Jesús, ellos oraron por el paralítico y el paralítico se levantó. Pero Pedro y
Juan fueron a la cárcel por ese milagro que habían hecho, para que ustedes vean. Pero lo soltaron y ellos estaban así como un poco melancólicos, ¿no? Y escuchen lo que dice en el versículo 23, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23. Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros y le contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Después de haberlo oído todos juntos, oraron a Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Nosotros vamos a orar. Nosotros vamos a orar. ¿Cuántos dicen amén? Ellos oraron a Dios diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca David, tu siervo, ¿por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentidos? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí en esta ciudad con los extranjeros y los israelitas contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya había dispuesto que tenía que suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tu siervo que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Para que usted vea, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 25, si me da el fondito, hermano, ya con esto estoy terminando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25, dice la palabra que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Escuche bien, yo no sé si usted conoce este pasaje. Estaban en la cárcel, estaban encadenados. No sabían, hermanos, si iban a salir de aquel lugar vivo o muerto. Estaban pasando circunstancias, estaban pasando necesidades, estaban, mis queridos hermanos, en medio de las pruebas, pero ellos no se enfocaron en esa prueba, bendito sea mi Señor, sino, hermano, que ellos ahora apartaron la mirada de esa situación y la enfocaron en Jesucristo. Aleluya. Porque el que confía en Jesucristo no queda defraudado, bendito sea Dios. Aparta tu mirada de ese cáncer, aparta tu mirada de ese quiste, de ese tumor, apártala de esa enfermedad y ponla puesta en Jesucristo, bendito sea mi Señor. Oh, hermano, porque el que pone su mirada en Jesucristo, bendito sea Dios, no queda defraudado. Yo recuerdo, bendito sea Dios, 20 años arrastrando una hemorragia interna fruto del pecado. Había sido desahuciado en varias ocasiones por los médicos. Incluso una doctora en una ocasión me dijo: te doy 3 días de vida porque tú te estás muriendo. Y ella tenía razón. Yo morí, bendito sea Dios, pero morí aquel hombre viejo y nació el hombre nuevo, bendito sea Dios, porque mi vida está escondida. Hermano, y cuando yo iba al baño, yo veía como aquel inodoro se llenaba de sangre, bendito sea mi Señor, aleluya. Oh, hermano, cuántos llantos, cuánto sufrimiento, cuánto dolor. Pero en una ocasión el Señor me había declarado sano a través del profeta. Escuche bien. Y aunque yo iba al baño, bendito sea Dios, y yo veía aquella situación donde yo no podía mirar en aquella situación, sino que yo apartaba la mirada de aquella situación y la ponía en Jesucristo, aleluya. Porque Jesucristo es más grande que cualquier situación. Confíen en Dios, mi Dios. Pongan su mirada y su confianza en Jesús. Ustedes que vinieron angustiados, tristes, tribulados, pongan su confianza en Jesucristo.
Hermano, te estoy dando la solución de tu vida. Te doy dando la solución a tus problemas. Te estoy dando la salida, bendito sea Dios, a tu situación. Esa salida se llama Jesucristo. Esa solución se llama Jesucristo. Bendito sea mi Señor, aleluya. Porque el que confía en Jesucristo no queda defraudado. ¡Santo! Estoy sintiendo el poder de Dios. Escucha bien, mi queridos hermanos. Tenemos que alabar a Dios, bendito sea Dios. Dice la palabra, Juan Bautista hablando en Mateo, en el capítulo 3, versículo 11. Yo en verdad lo bautizo con agua para invitarlo a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Escuche bien. Estoy sintiendo el poder de Dios en este momento. Estoy sintiendo el poder del Espíritu Santo. Para solamente el Espíritu Santo es el que nos puede a nosotros ayudar. Con tu debilidad, con tu fuerza, en tu humanidad, tú no puedes superar nada. Tienes que aclamar la fuerza, la ayuda del Espíritu Santo. Bendito sea mi Dios. Para que el Espíritu Santo venga en tu auxilio. Y para que ustedes vean que Dios no es hombre que miente, ni hijo del hombre que se arrepiente. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice la palabra que todos estaban reunidos en aquel aposento alto. Y estaba nuestra Madre, la Virgen María. Estaban en oración. Y de repente del cielo vino ese fuerte viento que resonó en la casa donde todos ellos estaban. Dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo, bendito sea Dios, y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Escuche bien, comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu hacía que hablar. Yo quiero que te ponga de pie en este momento. Abre tus manos así, mira, como el que está recibiendo algo. Cierra los ojos. No tenga miedo. No tenga miedo. No tenga miedo. Porque el Espíritu Santo ha venido a fortalecerte. El Espíritu Santo quiere regalarte la gracia para que aprenda a orar. El Espíritu Santo quiere darte la fortaleza para que ores. El Espíritu Santo quiere darte la gracia para que reciba los sacramentos y ponga en ti esa necesidad de tú acercarte a los sacramentos para que ame la iglesia, para que ame el prójimo. El Espíritu Santo quiere poner en ti la gracia para que entienda la palabra de Dios y para que también lo alabe, bendito sea mi Señor. Oh hermano, entra en esa oración. Entra, hermano. Entra. Entra, bendito sea mi Señor. Entra y llama a la presencia del Espíritu Santo. Aclama la presencia del Espíritu Santo. Porque voy a pedir fortaleza. Voy a pedir gracia. La gracia de la oración, la gracia de la fuerza, la gracia de los sacramentos. La gracia para estudiar la palabra y la fuerza para alabarla y glorificarla. Entra en esa dirección. Entra. Llama